Después de haber tenido estas alabanzas maravillosas para el Señor, amén. Damos gracias a Dios. Damos la bienvenida al pueblo del Señor también en esta preciosa mañana, amén. Vamos a estar en la palabra del Señor en esta mañana. Entonces vamos a abrir los libros rápidamente, amén, para poder ver qué nos habla Dios en esta preciosa mañana. Vámonos a los libros de Isaías 42, del 1 al 9. Isaías 42, del 1 al 9. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de la comunión de su Santo Espíritu. He aquí, mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia. Ustedes. No gritará ni alzará su voz, ni hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el de los que despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escritura. Todos. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Alabado sea el Señor. Tomen sus asientos, hermanos. Sea el Señor hablando en esta preciosa mañana, amén, a cada uno de nosotros. Bendito sea la gloria del Señor, amén. Amada iglesia, hoy nos habla en el libro de Isaías, como título le he puesto la misión del siervo del Señor. ¿Por qué le digo la misión del siervo del Señor? Porque quien nos habla aquí es Dios, a quien va a mandar un siervo a la tierra. ¿Cuál es el siervo que Dios envió a la tierra? Jesucristo. Dios envió a su único hijo a la tierra para que pueda tener una misión de que haya un rescate en el pueblo, y no solamente en el pueblo del Señor, sino también a muchas naciones, porque sabemos que el pueblo de Dios era Israel, pero también hay un rescate y salvación para muchas naciones. Amada iglesia, por eso hoy vamos a entender un poco primero acerca de lo que fue este varón escogido, leal, que se llama Isaías. Aquel profeta, miren, dice que Isaías fue uno de los profetas mayores, más influentes en el Antiguo Testamento, conocido por su visión, amada iglesia, en el templo y mensaje mesiánico. Su obra destacaba por anunciar la esperanza y consuelo para el pueblo de Dios. Este hombre era un hombre realmente íntegro delante de la presencia del Señor, dispuesto a todo, sin importar nada. Isaías anunció también fuertemente a Judá e Israel sobre la idolatría de lo que este pueblo andaba haciendo, la opresión a los pobres y las alianzas políticas en aquel tiempo con potencias extranjeras. ¿Sabía usted? Mira lo que este pueblo hacía en aquel tiempo. Por eso Isaías tenía que hablar fuertemente a este pueblo, porque se habían salido del pacto de Dios. ¿Sí? En lugar de confiar en Dios, este pueblo, esta gente, imagínense, anunciando que Siria y Babilonia serían instrumentos de juicio. Dios escoge a Siria
y a Babilonia para ser instrumento de juicio para este pueblo por su desobediencia, amada iglesia. Y eso es lo que pasa también hoy en día, también que el pueblo de Dios está pasando desobediencia y está pasando crisis a nivel mundial, pero no es porque lo quiere el Señor, sino por la desobediencia, porque se enfocaron más a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Porque dejaron el amor de Dios para tener amor más para el amor material y para el amor del mundo. Por eso que vemos que muchas naciones están sufriendo hoy en día. Y no solamente las naciones, muchas iglesias están padeciendo porque el Espíritu Santo ya no mora en ellos. Porque el Espíritu Santo se ha ido en esas congregaciones. Porque ellos están predicando algo que a Dios no le agrada, amada iglesia. ¿Sí? Vemos que Asiria y Babilonia funcionaron, amada iglesia, como instrumento del juicio divino, imagínense, contra Israel y Judá. ¿Debido a qué? Debido a su persistencia idólatra de esta gente. Persistían en la idolatría, teniendo un Dios vivo, a un Dios que les dio todo, a un Dios que los creó, a un Dios que vieron su gloria. Pero aún así esta gente no desechaba ese Dios vivo. Quería imágenes. Quería dioses de acera, de yeso, de fundición. Por eso dice que los profetas advirtieron, amada iglesia, que estas potencias extranjeras traerían destrucción, cautiverio, imagínense, purificación al mismo tiempo, llevando al reino del norte, a Siria, y a Judá, Babilonia, imagínense. El Señor los repartió, bueno, este pueblo para allá con estas naciones y este otro pueblo para allá, para las otras naciones. Imagínense. Pero Dios no lo hizo por malo. Dios lo hizo porque ellos tenían que pagar un juicio. Y tenía que de todo ese pueblo, tenía que sacar lo mejor de todo ello. Un solo pueblo. Amén. Pero también vemos que Isaías describió este juicio no solo como destrucción, sino como un fuego purificador que dejaría un remanente fiel, amada iglesia, para establecer una nueva Jerusalén. Como les digo, Dios tenía el propósito de Él, de que todo este pueblo tenía que salir uno. Porque de todos ellos tenían que arrepentirse. Los que se arrepintieron, pues bien, y los que no se arrepintieron, lastimosamente murieron sin la oportunidad. Por esa razón, hermanos, hoy en día tenemos que enfocarnos en las cosas del Señor. Hemos tenido la salvación, hemos tenido por gracia, dice su palabra, que soy salvo hoy en día. Por la gracia de Jesús. Y esa es la que tenemos que atesorar y tenerla en nuestro corazón siempre, en todo momento, agarrándola ahí, que no se descuide. Para poder ser mejores, amada iglesia. Pero también no solamente hubo palabra de juicio de Isaías contra este pueblo, también hubo palabra, dice, de una esperanza, un mensaje de esperanza para el pueblo. Esperar el juicio de los profetas incluyeron, amada iglesia, un mensaje de esperanza y de restauración futura para el pueblo de Dios. Hablando de la venida de un Mesías, en lo que vamos hoy en día a hablar. Él habló de un Mesías que iba a llegar en aquel tiempo ahora. Imagínense que era Jesucristo. Que Él traería la salvación y la restauración, amada iglesia, del reino de Dios. Por medio de Él iba a ser mucha gente restaurada. Por medio de Él mucha gente iba a ser salva. Por eso le dijo, profetizó en aquel tiempo que mira, más adelante van a tener un Salvador. Pueblo, más adelante arrepiéntanse, porque van a tener uno que nos va a sacar de la cautividad, de las cárceles, de la opresión. Desde ya Isaías, mira, iba hablando a futuro, para las generaciones lo que se venía, amada iglesia. Y es aquí donde nosotros hemos alcanzado esa promesa. Es aquí donde nosotros hemos alcanzado ahora, mira, hemos visto ese testimonio de lo que Jesús hizo
de que cómo vino, cómo predicó, cómo andó, cómo anduvo, qué hizo en la tierra por nosotros, que dio su vida por cada uno de nosotros, que aunque nosotros éramos pecadores, dice la Escritura, Él nos amó primero, que aunque nosotros éramos pecadores, dice la Escritura, que Él murió por nosotros. Y Él no lo hizo por obediencia, hermano, lo hizo por amor. Así también el Padre dio a su Hijo por amor, amada iglesia. Y lo que tenemos que entender, que el amor debe surgir en nuestras vidas espirituales, que el amor debe estar siempre en nosotros, en todo tiempo, amada iglesia, como verdaderos creyentes, como verdaderos cristianos que somos. Que el amor no pueda apagarse en nuestras vidas ni en nuestros corazones, porque esa es una parte fundamental de poder llevar un cristianismo verdadero, amada iglesia. Porque Cristo fue amor. Y porque Él fue amor, amada iglesia, nosotros también tenemos que llevar ese amor en nuestros corazones para con los demás, para con los que sienten necesidades, para con los que están oprimidos, para los que están cautivos, los que están presos, los que están ciegos espiritualmente, amada iglesia. Para eso vino Jesús a la tierra. Él no vino para andar de un lado a otro sin hacer nada, no, de andar viajando, no. Él no viajaba de por gusto a los pueblos. Él viajaba por un método, por una función de lo que el Padre lo mandó a hacer. Ir a predicar el Evangelio a toda la criatura para que todo mundo, aquel que en Él crea, no se pierda y tenga vida eterna. A eso Jesucristo vino, a eso, amada iglesia. Él no tuvo descanso, también podemos ver que Él no tuvo descanso, no tenía donde recostar su cabeza, dice la Escritura, amada iglesia. No tenía lugar, no tenía un lugar. Lo único que tenía era su Padre y a los discípulos en aquel tiempo que lo seguían. Y eso es el método que Cristo quiere para la iglesia, no para esta, para todas las iglesias mundiales. Eso es el método que Cristo quiere, de que nosotros sigamos sus pasos de Él. Que no nos acomodemos, que no nos sintamos bien en un solo lugar o como estamos, sino que avancemos hacia el propósito que es la santidad de Dios, amada iglesia. Que avancemos hacia el propósito que es de hacernos nuevos, amada iglesia. Ese es el propósito de Jesucristo en la tierra que vino a dar, amada iglesia. Es su nombre. Gloria a Dios. En el versículo 42, uno dice: he aquí, mi siervo, le dice Dios. Yo le sostendré. Mira cómo habla el padre a su hijo. ¿Qué padre no va a hablar a su hijo de esta manera? ¿O qué padre no lo va a proteger a su hijo de esta manera? Dígame usted. Todo padre ayuda a su hijo, pero siempre y cuando el hijo sea obediente. He aquí, siervo, mi siervo, yo le sostendré, dice, mi escogido, le dice, en quien mi alma tiene contentamiento. Dios estaba contento por aquel que mandaba en la tierra. He puesto sobre él mi espíritu, le dice. Él traerá justicia a las naciones. Porque no había otro que nos haga justicia en esta tierra, amada iglesia, antes de conocer a Cristo. Por eso dice Él en su Escritura: Él traerá justicia a las naciones y a esta tierra. Por medio de mi Hijo, ahí está Él. ¿A quién se lo doy en esta hora? ¿A quién se los entrego? Miren, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, en quien yo quiero que todos se enfoquen en Él, en quien yo quiero que todos su mirada la pongan a Él, dice Dios. Pero vemos que el pueblo del Señor, la mirada y el enfoque ha perdido en Él. Hemos puesto nuestra mirada, el enfoque muchas veces en cosas materiales, en cosas de rutina de este mundo, que más en el enfoque de Dios. Hemos desviado nuestra mirada más a las cosas del mundo que a las Escrituras o a las cosas de Dios. Pero Dios, tan misericordioso y tan bueno que Él es, sin importar nada, Él dio a su Hijo. Amada iglesia, ¿qué amor tenía Dios para con nosotros?
amor tenía Dios para con la humanidad. Es algo incomparable que no se puede realmente enfocar en nadie más que solo en Dios. Es que no hay otra persona quien pueda hacer tal cosa, amada iglesia. Hasta el día de hoy no hay tal persona quien pueda hacer lo que Dios hizo. Porque solo Dios lo puede hacer. El ser humano no está capacitado para hacer estas cosas. Pero Dios, el unigénito, el único, el verdadero, el omnisciente, omnipresente, Él sí lo puede hacer. Y a su nombre. Amada iglesia, por eso que mira, Isaías fue conocido por su inquebrantable, fidelidad, amada iglesia, humildad, y tuvo un llamado divino. ¿Por qué? Porque él actuó con la voz de la verdad, llamando al arrepentimiento, contra la idolatría y la corrupción de este pueblo. Y eso es lo que Dios quiere, que a usted no le duela hablar la verdad. Y eso es lo que está pasando en muchas congregaciones, que ya no están predicando la verdad. Y es lo que Dios un día va a pedirle juicio a estos pastores, ministros que predican un mensaje subliminal, un mensaje tranquilo. Dios quiere que estos pueblos reciban un mensaje realmente donde les toque la llaga, donde le digan que el pecado es pecado, amada iglesia. Y que el pecado no lo va a llevar a la salvación, más bien lo va a llevar a la perdición. Y esto es lo que está sucediendo en la mayoría de las congregaciones. Pero Dios un día va a venir con su santo juicio a la iglesia. ¿Para qué? Para que a todos ellos un día pedirle cuenta por lo que cómo pastorearon el rebaño de Dios. Por eso, amada iglesia, siéntase agradecido que Dios nos habla cada día a través de los ministros en este lugar. Y a su nombre. También vemos que Isaías mantenía un diálogo continuo con Dios, lo que le otorgaba autoridad espiritual para predicar. Y esto es algo que tenemos que entender, ¿verdad? Él tenía un diálogo continuo, y ese es el diálogo que el cristiano debe de tener mutuamente con el Señor a diario, amada iglesia. ¿Por qué le digo a diario? Porque Dios es nuestro amigo, Dios es nuestro padre, es nuestro esposo, porque somos la novia. Por lo tanto, tenemos que tener un diálogo continuo con Él, así como el hombre con la esposa o la esposa con el hombre. Así debemos de tener el diálogo continuo con el Señor. ¿Para qué? Para poder estar llenos de su poder. Para poder estar llenos de Él, porque si no estamos llenos de Él, fracasamos, amada iglesia, en el camino. Este hombre se otorgaba autoridad espiritual. ¿Por qué cree que tenía la autoridad espiritual? Porque tenía la comunión con Dios, porque primero era Dios sobre todas las cosas en su vida. Y esto es lo que el creyente hoy en día tiene que tenerlo siempre listo y preparado en su corazón. Que Dios tiene que ser primero sobre todas las cosas en su vida, amada iglesia. Que Dios tiene que ser sobre todo. Y sobre todo es todo, amada iglesia, todo. No hay nadie más quien pueda llenar ese vacío en su corazón. Solo tiene que ser Dios. Es su nombre. Denle alabanza al Señor. Veamos un versículo de soporte, Isaías 43:10. Mira lo que nos dice. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿Para qué? Para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, dice el Señor. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Dios está hablando que Él fue el único y verdadero desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación. Por eso en el libro de Génesis 1:1 dice: hagamos y creamos, dice, creemos a qué, los cielos, la tierra, los mares. Él fue el creador de todo. Y después de Él no hay nadie más quien pueda ganarse esa gloria, no. Porque la única gloria es de Él y a su nombre.
Juan 3:34 también nos dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Pues Dios no da el espíritu a medida, no. Dios al que envía, al que cambia, al que transforma, da un espíritu completo. No es un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valentía, para que usted pueda predicar el evangelio a toda criatura y a su nombre. Para que usted pueda predicar el evangelio a sus familiares, para que usted pueda predicar el evangelio a sus amigos, en su trabajo, en todo lugar donde usted va, para que pueda predicar el evangelio a los impíos. Porque sabemos que ellos no conocen, pero muchos conocen, pero no quieren, lastimosamente. Pero sabemos que va a haber un juicio también para aquellos. Pero el decreto de Jesús fue predicar, amada iglesia. Y ese espíritu que Dios nos ha dado debe de estar en su vida y en la mía. Que ese espíritu no tiene que estar desfallecido ni apagado en su vida terrenal aquí en esta tierra, sino debería estar siempre encendido espiritualmente, amada iglesia. Y es lo que las iglesias vemos hoy en día, que están falleciendo por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ya no está morando en muchas iglesias, ya no mora ahí, amada iglesia. Por más que estas iglesias sean llenas, por más que estas iglesias sean de bendiciones, entre comillas, como muchos lo dicen, pero sabemos que les está bendiciendo es Satanás, que Dios lo reprenda. Porque Dios no puede bendecir, amada iglesia, a alguien que no se sujeta a su palabra. Dios no puede bendecir a alguien que te cambia la palabra. Dios no puede bendecir a alguien que no cumple y obedece y anda en santidad conforme a la Escritura. Dios no puede bendecir a aquello. Si Él bendiciera, entonces sería mentiroso, amada iglesia. Y eso es lo que muchos te hacen creer hoy en día, que todo es bendición para Dios, que todas las bendiciones que vienen a nuestra vida son de parte de Dios, cuando andamos haciendo malas cosas, amada iglesia, cuando andamos en fornicación, cuando andamos en pleito, en soberbia, en desobediencia. ¿Cómo Dios puede bendecir a estas iglesias? No, el Espíritu Santo hace rato que se ha ido de esos lugares. El que está morando ahí se llama Satanás. Y él es el que le está haciendo creer que como van caminando, que como van haciendo las cosas en el camino, están bien. Por eso es que la Escritura dice claramente, ay, para aquellos que muchos piensan que sus caminos son rectos, pero sabemos que su fin es un camino de muerte, amada iglesia, porque sabemos que se irán hasta el Seol, arder el fuego eterno. Para ellos no habrá salvación, no habrá un regreso, no. Será una ida directa hacia ese lugar, sea nuestra familia, nuestros hijos, quizás, no sabemos. Pero nosotros tenemos que advertirles, predicarles el evangelio, insinuarles que mira, Cristo viene. Hay de aquellos que ya no quieren escuchar, pues sacamos nuestra culpabilidad de aquello. Esa sangre no correrá sobre nuestra vida. Así dice la Escritura. Pero si no le hablamos, no le instamos, dice la Escritura que esa sangre correrá por nosotros y Dios nos pedirá cuenta, porque nunca pudimos conversar o hablarle a nuestros propios familiares, a su nombre. Entonces, amada iglesia, ¿qué nos habla hoy el libro de Isaías? De que Jesús, esa es la cualidad y la forma como vino a la tierra, y así es como nosotros tenemos que presentarnos, así como Él. A su nombre. El versículo 2, 42:2 dice: no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Aquí lo podemos poner como la humildad del siervo. Mira, amada iglesia, este versículo nos relata y nos dice muchas cosas que podemos aprender de ella. Su método de trabajo de Jesucristo en la tierra, mira, no era de un ser político, no, o de ser ruidoso o conquistador militar. Indica que el Mesías no utilizaba, amada iglesia, métodos contenciosos, intimidantes o escandalosos para establecer su reino, sino más bien Él era comportándose, dice, con profunda humildad y corazón, sin buscar espectáculo público. Ese era Jesucristo en la tierra.
Él no tenía que armar una tarima para dar un concierto y poder allí predicar la palabra del Señor. Como hoy en día vemos muchos conciertos que dicen que ahí está Dios. Cuando la gente va a glorificar no a Dios, sino al que está cantando, amada iglesia. Cuando el que está cantando nunca pronuncia de Dios, ni nunca predica por lo menos unos 10, 15 minutos de Dios. Ni por lo menos se para un rato y dice, bueno, ¿cuántos quieren aceptar a Cristo? Sino que la gloria se la llevan ellos y el dinero. Por eso dice que la raíz de los males es el amor al dinero. Porque eso es lo que se ve hoy en día, espectáculo en la iglesia. Ayudando a Dios supuestamente para ganar almas. Como que Dios nos ha mandado a que lo ayudemos para ganar las almas así en esa manera. Por eso dice que Isaías fue un hombre recto. ¿Por qué? Porque él no le importaba a quién le iba a predicar, pero tenía que predicarle la verdad, sea quien sea. Y eso es lo que a usted no le debe doler, decir la verdad. Y que hay muchos predicadores o hay a veces cristianos que no quieren predicarle la verdad a sus seres queridos. Porque ahí se van a asustar. Porque ahí que así, ¿cómo va a venir a los caminos? Tengo que ir de una manera sutil. No. Hay que decirle lo que el pecado es pecado. Y a eso le aborrece a Dios. Sea que le guste o no le guste, amada iglesia. Y aún aquí dentro de la congregación. Y al que no le guste, pues ni modo. Pedro fue uno de ellos, le dijo, Señor, dura es tu palabra. Mira cómo la gente comienza a ir así. ¿Y acaso tú también te quieres ir con ellos? Jesús no le importó que era su discípulo. Ay, no es mi discípulo, no le puedo hablar de esa manera hoy. Se me vaya de pronto a ir y se vaya a poner mal melancólico. O se le vaya a decir, uy, qué malo es Jesús conmigo. No. Jesús fue directo. ¿Quieres irte? Vete, y los que más que quieran irse, síganlos. Y es que así debe ser la palabra, amada iglesia, porque eso es lo que nos enseña la Escritura, no es lo que yo a mí quiero decir, lo que pienso en mi vida, no, es lo que me dice la palabra del Señor. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad corresponde a muchas cosas en nuestras vidas. Y eso es lo que nos estamos llevando nosotros como cristianos, un camino verdadero hacia la salvación. Eso es lo que estamos haciendo mal, pensando que estamos haciendo las cosas bien, pero no, estamos mal. Y esto pasa en muchas iglesias. En muchas está pasando esto. Porque el amor de Dios se ha apagado. Y a su nombre. Amada iglesia, mira un versículo de soporte. Tenemos en Mateo 12:15 al 18. Sabiendo esto, dice Jesús, mira, se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriese. ¿Qué pasa? Ahí paremos un ratito. ¿Qué pasaba ahí? Jesús, el plan de él era salvar, sí, almas. También tenía que dar vista a los ciegos, también sanar, ¿sí? Ese era el plan de él, no solamente la salvación, ¿sí? También tenía que hacer muchos milagros. Sí, pero aquí vemos algo relacionado con el versículo, de que mira cómo le dice Jesús en el siguiente 16, cómo Jesús le dice, y les encargaba rigurosamente. ¿A quién les encargaba? A la muchedumbre o a la gente, que no le descubriesen, o sea, que no hagan de él a las demás, de que no divulguen lo que él hacía. Porque él fue una persona de que vino a la tierra no para que su ego esté por lo alto en aquel tiempo, no, porque la gloria era de su Padre. Porque él estaba haciendo, sí, las cosas de Dios, de su Padre, pero él minuciosamente, tranquilo. Porque él no necesitaba gritar a los cuatro vientos, decir, yo soy el Dios Todopoderoso. Y el que no cree en mí, nadie se salvará. No. Porque él fue con humildad. Fue humilde, con sencillez, dice la Escritura. Quien se humilló.
lo que hace entender en el versículo. Por eso dice, en el 17 dice, para que cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará el juicio. Desde ahí vemos que Jesús no solamente llegó hacia el Viejo Testamento a dar salvación, sino también al Nuevo Testamento. Llegó, mira, a los gentiles. También llegó esta salvación para usted y para mí. Primera de Pedro 2:23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino se encomendaba la causa al que juzga juntamente. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros, amada iglesia, que cuando te maldigan, no maldigas. Retén tu lengua. Tranquilízate. Calma la furia si en ese rato de pronto se te subieron los desniveles, los decibeles. Ahí, soporta. Porque ese era Jesús. A Jesús le hicieron muchas cosas, lo escupieron, a Jesús lo golpearon, hablaban mal de él, decían mentiras en contra de él, pero sin importar nada, él enmudecía y no decía nada. Por eso dice, él amenazaba, sino que encomendaba. ¿A quién se encomendaba él? Se encomendaba al Padre. Señor, porque tú eres el único justo en la tierra, y tú eres el que juzgarás algún día. Por eso, si usted ve la historia, cuando le dicen a Jesús: Jesús, tú eres bueno, ¿qué dijo Jesús? No hay ni uno bueno en la tierra. El único bueno se llama mi Padre, que está en el cielo. Y ahí vemos que aún ni Jesús en la tierra dijo que era bueno. Porque el propósito de él era de venir a mancharse también por medio de su sangre, por nuestros pecados. Tenía que venir a agarrar esa maldición de nosotros en nuestra vida. Por eso pudo decir también: no puedo ser bueno. Y a su nombre. Y eso es lo que tenemos que entender, amada iglesia, que el Señor quiere lo mejor de nuestra vida como cristianos. El Señor quiere lo mejor, siempre lo mejor. Versículo 3. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. En este versículo le hemos puesto el título: compasión con el quebrantado. ¿Por qué? Porque describe este versículo la naturaleza tierna, mira, y la compasividad y la restauradora del Mesías en nuestra vida. Compara de que el Señor vino para restaurar esta tierra. El Señor no vino para maldecir, el Señor no vino para juzgar. No. Porque a Él no era el tiempo del juzgamiento. No era el momento era de venir a salvar las almas. Por eso dice que era un momento de restauradora del Mesías, en quien no destruía a los débiles o vulnerables, sino que más bien que dice que Él los fortalecía. Y que a eso vino Jesucristo. No a desechar a los vulnerables, no a desechar a los que ya se sienten perdidos, no, más vino a restaurarlos a aquellos. Por eso dice la Escritura que Él vino por lo más vil y despreciado de este mundo. ¿Por qué será? Porque para avergonzar a los sabios, a los entendidos, a los millonarios, para aquellos que se sienten de una alta sociedad, de que ellos no interesan de Dios, de que ellos no necesitan del poder de Dios. A ellos. Por eso dice que escogió lo más vil y despreciado. Y usted y yo también caímos ahí. También venimos de ese lugar. Fuimos restaurados, fuimos limpiados, fuimos lavados para ser nuevos. Y nuevos en Cristo Jesús, no nuevos en el mundo, nuevos en Cristo Jesús. Que eso es lo que Jesús vino a la tierra, que tú seas nuevo, pero nuevo para Él. Por eso dice su palabra: mas ya no vivo yo, Cristo vive en mi vida, amada iglesia, en su nombre. La caña cascada y el pábilo que humea
Simboliza a las personas quebrantadas, heridas e espiritualmente débiles, en quien Jesús ofrece una esperanza para la iglesia y redención en lugar de juicio. Esto es lo que Dios vino a hacer, lo que Jesús vino a hacer a la tierra. Esto es lo que Él ofreció a esta gente. Usted y yo estábamos allí. Esto es lo que Él ofrece a aquellos que necesitan. La esperanza. Para todos aquellos que digan, ya no hay esperanza para mí. Estoy pasando una enfermedad, ya no tengo esperanza. Sí hay la esperanza. La esperanza se llama Jesús. Tengo un cáncer terminal. Sí hay esperanza. La esperanza se llama Jesús. Tengo SIDA. Sí hay esperanza. La esperanza se llama Jesús. No puedo cambiar mi vida. Mentira del diablo que te ha hecho creer tantos años. Cautiverio que has estado esclavo del pecado. Sí hay la esperanza. La esperanza se llama Jesucristo. Él es la esperanza. Él es el que cambia. Él es el que transforma. Y a su nombre. Por eso dice que se aplica ¿para qué? Para consolar a quienes se sienten desechados. Sí, a eso vino el Señor. Para aquellos que se sienten desechados. Para aquellos que aún su familia los ha botado de sus casas. Quizás drogadictos, quizás lesbianas, quizás homosexuales. Pero ahí vino a recogerlos ellos el Señor. A darles una oportunidad de cambio. Porque tienen que cambiar. Y Dios no los desecha. Dios los ampara. Los coge así como están. A Él no le importa la suciedad que carga el ser humano. Porque Él es bueno para transformarlo y limpiarlo. Da su nombre. Dile alabanza al Señor. Él transforma al hijo que quiere también. Y al que no. Porque dice que Él es un caballero. Él nos puso a elegir. Depende de usted y de mí. ¿A quién estamos eligiendo? Da su nombre. Amada iglesia, versículos de soporte. Isaías 57:15. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, y el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde del espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Todo aquel que es humilde, el que vive conforme al Espíritu de Dios, aunque esté quebrantado, aunque esté pasando pruebas, aunque esté afligido, aunque nadie lo quiera en su familia, aunque lo hayan echado a un lado porque usted se hizo cristiano, no importa, dice el Señor, yo estoy contigo, alabado sea el Señor, porque de Él mana la vida, alabado sea su nombre, porque Él está con vosotros. Es su nombre, porque Él viene por el humilde, para vivificar, dice, el corazón de los quebrantados. Por eso que el Señor quiere que usted y yo nos quebrantemos cuando estemos delante de su presencia. Dejemos el ego a un lado, dejemos el que yo soy más que mi hermano, dejemos el que yo gano más plata que el de allá, dejemos todo eso, amada iglesia, cuando estemos dentro de este lugar. Y no solamente dentro de este lugar, sino que fuera donde vayamos, seamos humildes. Seamos personas de bien, de un carácter formado, que el que nos ha transformado es Cristo Jesús. De que cuando nos vean en el caminar puedan decir, ese es un verdadero hijo de Dios. Que donde nos vean puedan decir, me agrado de esa persona, no sé qué tiene, pero cada que lo veo, algo tiene. Porque la gracia suya, la de Jesucristo, está en su vida. Y esa es la que resplandece en su rostro. Y a quien está viendo es a Cristo, no a usted. Y es que muchas veces no necesitamos a veces ni de predicar. Porque con nuestra vida, nuestra manera de vivir, nuestra forma, cómo caminamos en el mundo, predicamos a la gente. Porque ellos dicen, wow,
este varón lo veo que está pasando tropiezo, veo que este varón está pasando necesidades, tiene problemas, tiene deudas, pero yo lo veo tranquilo, yo lo veo que no se desespera, yo lo veo que no busca el churquero, yo lo veo que no busca los bancos, yo veo que no busca a nadie para que le ayude. Este varón él confía en Dios. Y eso es lo que quiere el ser humano, mi Dios del ser humano. Que la confianza de nosotros no esté puesta en el hombre, sino que la confianza de nosotros esté puesta totalmente, 100% en Dios. Alabado sea el Señor. Porque Él es el que nos va a sacar del problema. Porque Él es el que nos va a sacar del conflicto donde estemos metidos. Porque Él nos va a sacar de la pobreza. Él es el que nos va a sacar de lo que sea. Si usted tiene su nevera vacía, Él va a proveer, porque Él es el que te tiene que glorificar. El hombre no puede glorificarse en sí mismo. Es Dios que se glorifica por encima del hombre y a su nombre. Alabado sea el Señor. Él es el único y fiel y verdadero, dice su Escritura. Y todo pasa porque Él quiere. No porque nosotros querramos. No, porque Él lo quiere así. Y cada tropiezo, cada obstáculo en nuestro camino es porque el Señor lo decide, porque Él lo permite, amada iglesia, y sientas agradecido porque lo tiene, porque sabe que Dios está tratando con su vida. ¿Qué es su nombre? Salmo 147:3. También vemos otro versículo de soporte. Dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Qué te está tratando de decir el salmista aquí? Él sabe que Dios es el que sana al quebrantado. ¿Por qué lo dice? Porque David también fue un quebrantado. David falló, sí, le falló aquel que decía que era conforme al corazón de Dios, pero también le falló a Dios. Alabado sea su nombre. Tenemos un ejemplo que no podemos ser perfectos. Sí, vamos un día a fallarle, pero ¿qué quiere el Señor? Que tengas un arrepentimiento verdadero, que tengas un arrepentimiento quebrantado de tu vida, de que tú le digas: Señor, nunca más te voy a fallar, de que nunca más, Señor, voy a olvidar tu nombre, de que nunca más, Señor, me voy a apartar de ti. Esto es lo que el Señor quiere. Por eso dijo el salmista, dice que Él venda sus heridas, porque cuando usted viene al camino del Señor, usted viene lastimado, usted viene con heridas, usted viene prácticamente viene mal a los pies de Cristo. Pero dice en la Escritura de que Él venda sus heridas. ¿Y qué quiere significar su herida? Él trata con sus problemas. Él lo restaura. Él cambia. Por eso pudo decir el salmista: Él es el quien venda nuestras heridas. Y cuando ya estás listo, cuando estás sano, ¿qué hace el Señor? Ahora sí, ve y enseña todo lo que yo hice por ti. Y ve y cura las heridas también a los demás. Porque la Biblia dice que tenemos que venir a servir, no a ser servidos, dice la Escritura. Pero muchos han cogido esta palabra al revés. Todos quieren ser servidos, pero no quieren servir. Alabado sea el Señor. Y esto es lo que pasa en muchas congregaciones, que todos quieren ser servidos. Nadie quiere dar nada, nadie quiere servir. Todos quieren que le sirvan, todos quieren que le den a mesa puesta, todos quieren que el Señor haga por ellos, pero nadie pide por el prójimo, nadie ve por las necesidades del prójimo, nadie ve por el cautivo, nadie ve por la viuda, nadie ve por el huérfano. Porque están pendientes de sus vidas, pero no están pendientes de las vidas de los necesitados, hermana iglesia. Si podemos irnos como a la Escritura, dice la Biblia, ahora en los tiempos de Pablo, dice la Escritura que ahí los cristianos en aquel tiempo, dice que vendían todas sus cosas, daban de ofrenda sus cosas. ¿Para qué? Para poder vender, para poder tener dinero, para poder alimentar a aquellos necesitados, para poder ver a las viudas. También habla por ahí una cita bíblica donde uno dice que vendían sus casas, que a ellos no les importaba ni su casa. Mira, amada iglesia, que ellos las vendían. No estoy diciendo que usted las venda, les estoy diciendo lo que ellos hacían en aquel tiempo. Oh, cuidado, me vaya a malinterpretar. Sino que lo que estamos viendo aquí, que esta gente se despojó de lo que tenía, o sea, lo hizo por amor. Yo sé que es duro despojarse de su casa y venderle, decir: tome ahí, pastor, toda esa plata es la casa que vendí. Sí, no lo vamos a hacer, es verdad.
Pero lo que estoy tratando de decirle es que ese amor que esta gente tuvo fue algo maravilloso que no se puede comparar hoy en día con la generación de ahora. Porque esta gente sí verdaderamente siguió los pasos de Jesucristo. ¿A dónde quiero llevar? Porque dice la palabra en la Escritura que Jesucristo no tenía dónde reposar su cabeza, ¿verdad? Y esta gente logró hacer lo mismo. Vendió donde estaban cómodos, vendió donde ellos podían tener un techo, vendió donde ellos podían vivir cómodamente. ¿Para qué? Para seguir los caminos de Jesús. Por eso toda esta gente, si usted ve en las Escrituras, más adelante fueron mártires. Donde esta gente fueron encerradas en Coliseo, amada iglesia, donde aflojaron los leones para que sean consumidos por ellos, despedazados, amada iglesia. Y no solamente ellos, aún las criaturas de brazos, sin importar eso, los romanos dicen que los encerraban y aflojaban los leones hambrientos, quizás de un mes, no sé, sin darles de comer. Y despedazaban a esta gente, imagínate. Porque ellos eran mártires de Cristo. Porque ellos amaron más las cosas de Cristo que las del mundo. Y eso que quiero darle a entender, amada iglesia, de que usted también ame más a Dios. Ame las cosas del Señor. No las deje por nada del mundo, no las cambie por las de que están afuera. Por más que alguien venga y lo tenga y le diga, toma, sí, esto es bueno. No, amada iglesia. Y es que a veces somos tentados afuera. Cristo fue tentado, sí, ¿verdad? Pero Él pudo pasar esa barrera. Así también usted y yo podemos pasar esa barrera de la tentación. Porque la Escritura dice que somos nuevas criaturas. Entonces, ¿qué pasa con esa Escritura? Si dice que somos nuevos en Cristo Jesús. ¿Qué está pasando si usted hace lo que no debe de hacer? Entonces usted no está siendo nueva criatura, pues. Usted no ha cambiado, usted sigue siendo el mismo mentiroso de siempre. Y la Escritura es clara, dice, somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasadas, aquí son hechas nuevas, dice el Señor. Por lo tanto, tenemos que vivir lo que dice la Escritura. Si somos nuevos, pues nuevos somos. Olvídate lo del pasado. Olvídate de lo que te hizo el mal. Olvídate del que te arruinó la vida. No sé, olvídate del que te hizo la vida de cuadro. No sé, olvídate de eso. Porque dice la Escritura que aún el Señor dice que todo ese problema lo amarró en una piedra y lo echó al mar. Él no se acuerda de tu pasado y aún cristianos siguen acordándose y martirizándose del pasado, amada iglesia. Y a su nombre. Cristo dice afloja eso, deja para que tu vida conmigo pueda fluir. Alabado sea el Señor. Porque si tú no aflojas eso, tu vida con Cristo no puede seguir fluyendo, porque Satanás tiene algo en donde escarbar. Satanás tiene donde algo intervenir. Alabado sea el Señor, porque tienes guardado eso en tu corazón. Y a su nombre, alabado sea el Señor. Y la alabanza a Dios porque Él vive, amén. Láudale que Cristo ama, amada iglesia. Láudale que el Señor lo ama. Dios está hablando en esta hora. Porque hay muchas cosas que yo no tenía preparado, pero Dios me lo está poniendo. Alabado sea el Señor. No sé cómo lo está haciendo, pero lo está haciendo. Bendito sea tu gloria, Señor. Mateo 11:28. Otro versículo de soporte, donde dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mira, hermana iglesia, cómo también el Señor nos llama al descanso con Él. Jesucristo llama a su pueblo, no solamente a su pueblo, a todo aquel que quiera. Vení a mí, vengan todos los que estén cargados, los que estén cansados, mira, de los problemas, cansados de la angustia, que el mundo los tiene oprimidos, esclavizados. Mira, vení a mí, dice el Señor, vení a mí. Pero muchos no quieren venir a la familia del Señor. Y otros vienen, pero en cambio vienen por conveniencia, como los 10 leprosos. Que solo uno vino a dar las gracias y el resto nunca aparecieron. Y es que así también al pueblo del Señor. Que muchos vienen por conveniencia, muchos vienen por la necesidad, muchos vienen por el
problemas. Muchos vienen porque necesitan ser sanos de algo que les ocurre. Y cuando son sanados se van. Muchos vienen por economía. Y cuando llegan aquí, Dios les provee, les da una mejor economía y se van. Muchos vienen porque están pasando un problema duro familiar en su vida. Quizás se separó, quizás su padre la botó, no sé. Pero cuando vienen aquí y todo está bien en su vida, se va. Entonces vemos que también no todos vienen por lo que dice la palabra. Venid a mí los que estén cargados y cansados. No solo venimos por eso, sino venimos también muchos por la necesidad. Por eso Jesús mismo le dijo a este pueblo un día, cuando el pueblo, la muchedumbre, antes de alimentar a los 5,000, ¿qué pasó después? Otra vez venía la gente, el pueblo del Señor atrás de él. Y ustedes otra vez me siguen. ¿Por qué creen que lo seguían? Porque pocos eran los que realmente querían recibir el maná, que era el mensaje. Pero la mayoría querían recibir milagros, otros querían ser alimentados. Y una vez que obtenían lo que querían, se iban. Y preguntaban, ¿a dónde va a estar ahora Jesucristo? Va a estar allá en Capernaum. Vámonos allá a Capernaum. Ahora va a estar acá en Judá. Vámonos a Judá. Ahora va a estar acá en Jerusalén. Vámonos a Jerusalén. Y así, amada iglesia, era ese pueblo en aquel tiempo. No buscaba a Jesús por tener una paz, una tranquilidad, por ser transformado, por dejar sus cargas, como dice la Escritura. No, buscaban por alimento, lo buscaban por sanidad, lo buscaban quizás otros por solamente escuchar la palabra, porque habla bonito y se lo veía bien como se expresaba. Y eso pasa en las iglesias también. Hay muchos que son cristianos pero vienen los domingos. Hay muchos que son cristianos pero vienen un día a la semana. También dice lo mismo. Entonces, el verdadero cristiano es el que vive conforme a la Escritura, conforme a la obediencia, conforme a la santidad, como Jesús vino a esta tierra. Por eso dijo, yo soy santo, le dice al Padre, yo soy santo, pues así quiero que también mi pueblo sea santo como yo lo soy. Porque Él lo fue. Y no podemos decir que, Él es Dios. No, tuvimos ahora poco la enseñanza de que Él vino aquí 100% Dios y 100% carne también. Y a su nombre. Gloria. Versículo 4. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Amada iglesia, ¿qué podemos entender también en este versículo 4? Como título tengo la perseverancia del siervo, porque todo siervo tiene que ser perseverante, como lo fue Jesús, manso, pero vemos que con una determinación de acero. ¡Wow! ¿Por qué de acero? ¿Sí? De acero porque Él anduvo, imagínense, en el camino, teniendo dificultades, teniendo tropiezos, mientras Él iba directo hacia el matadero, mientras Él iba a la cruz. Dice la Escritura que Él iba sumiso. Y Él tenía, dice, una determinación de acero. ¿Por qué? Porque Él iba a hacer lo que tenía que hacer, lo que el Padre vio. Él no se desesperó. Él no se halló. No dijo, bueno, mira, ya no puedo más, Padre, mira, hasta aquí llegué. No. Él fue una de las personas que, sin importar nada, siguió y avanzó. Por eso digo, esto fue un ejemplo a los creyentes, ¿no? De iglesia, mira, recordándoles que Jesús no se rindió ante la adversidad y que su justicia prevalecerá, dice, invitándolos a la paciencia y a la confianza en su soberanía. Jesús fue sabio, Jesús fue paciente. Él tenía que esperar que todo se dé, porque tenía que cumplirse la palabra. Él fue paciente en el proceso. Él esperó que se cumpliese hasta cuando llegó a la cruz del Calvario. Sabía que ese era su fin. Sabía que ahí iba a lograr todo lo que el Padre le había mandado.
que Jesús nos enseña que en el caminar nosotros como cristianos también tenemos que ser igual a Él. Tener temples de acero, que sin importar lo que venga en nuestras vidas, no nos va a separar del amor de Dios. Que sin importar las dificultades que vengan a nosotros, confiamos en Dios. Que sin importar las necesidades que están viniendo a tu vida, no importa, Señor, yo viviré confiado en ti, en que tú me mantienes. Según la palabra de Dios dice, aún los pájaros que no hilan ni trabajan, Señor, tú los alimentas. Mucho más yo, Padre, que soy igual a ti, creación tuya, Señor. No hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Porque cuando una persona es un justo delante de Dios, el Señor no lo olvida. El Señor está allí. Él cumple, Él no falla como el hombre. Él es fiel. Dice la Escritura que aunque le somos infieles, Él es fiel para con nosotros. Él está dispuesto a perdonarnos cualquier falla, cualquier error. Pero lo que no está dispuesto es que sigamos haciendo lo mismo. Él quiere que perdonemos. Él quiere que sí nos va a perdonar. Él quiere que hagamos un sacrificio de ¿qué? De ya no hacer las mismas cosas. Y a su nombre. Versículo de soporte. Isaías 40, 10, 11. Mira lo que dice el Señor aquí. He aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro, amada iglesia. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Amada iglesia, mira, el Señor te dice que Él viene con brazo de hierro. Él viene al pueblo del Señor, a unos a darle su promesa, el galardón, pero a otros viene con juicio. Así dice el Señor, que sin importar lo que sea, aún dice Él llevará en sus brazos a los corderitos, imagínate, a todos sus chiquitos, a todos aquellos recién paridos. El Señor vendrá por ellos, por aquellos que han pasado tribulaciones, por aquellos que han pasado tropiezos, por aquellos que quizás nadie los escuchaba, aquellos que estaban implorando la voz de Dios, pero ahí el Señor los escuchó. Ahí el Señor escuchó sus clamores y viene a recoger como un buen pastor. Dice la Escritura que Dios es el buen pastor y Él da la vida por sus ovejas. Por eso Dios a sí mismo va a dar la vida y la dio en la cruz del Calvario por usted y por mí. ¿Para qué? Para que seamos rescatados, para que seamos prósperos, para que seamos limpios, para que seamos sinceros, para que seamos leales a Él. No a este mundo, sino leales a Él, a su juicio, al venidero que va a venir por aquellos que no quisieron escuchar, por aquellos que no quisieron levantarse, por aquellos que se quedaron, por aquellos que no quisieron mantenerse en la promesa que es Jesucristo. Y a su nombre. Isaías 49, 6 también dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaure el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Mira, amada iglesia, este versículo refuerza que la salvación no solamente era para Israel, para el pueblo de Jacob, sino también que llegaba hasta lo último de la tierra. Ahí estaba usted y yo. Para esta salvación no solamente fue para ellos, también para todos aquellos que están hasta el último rincón de la tierra. Por eso es necesario que usted y yo llevemos este mandato de predicar este evangelio a las naciones. Y esto es lo que no se está haciendo hoy en día en las iglesias. Esto es lo que no se está haciendo hoy en día en los púlpitos.
hablando de un mensaje verdadero, de un mensaje contra el pecado, sino más bien hoy en día mancillando el pecado. Eso es lo que hoy en día hacen las congregaciones, mancillan el pecado para pararte a cualquiera aquí al frente, para que pueda tocar cualquier instrumento, para que pueda cantar, para que pueda predicar, para que esta gente no pueda irse y que siga viviendo en el pecado. Amada iglesia, esto es lo que está ocurriendo. Por eso que el Espíritu de Dios se apaga. Por eso que el Espíritu de Dios ya no mora en estas vidas, ya no mora en estas congregaciones. Son personas y congregaciones muertas, amada iglesia, donde están témpanos de hielo dentro de ellos. El Espíritu Santo ha muerto dentro de estas congregaciones. Porque el privilegio de ellos no fue predicar en contra del pecado, sino el privilegio de ellos fue llenar sus bolsillos primero. Y eso es lo que pasa y está pasando, amada iglesia. Por eso que mucha gente, muchos, entre comillas, cristianos se quedarán. ¿Por qué? Porque no siguieron a Jesús. Porque se contaminaron en el proceso. Se contaminaron en el camino. Quizás iniciaron bien, pero se contaminaron. Cayeron en el error. Cayeron en la trampa que te pone Satanás. Que Dios te arrepienta en esta hora. En la cascarita, como siempre digo, te puso la cascarita del banano y ahí te rebalaste. Ahí caíste. Y ahí te detuviste, no te levantaste. Porque derrotado no es aquel que está caído, sino aquel que no se quiere levantar. Muchos decimos, estoy derrotado, ya no puedo. Mentira del diablo. Derrotado es aquel que no quiere levantarse y seguir. Porque en el proceso hay contentamiento. Y en el proceso Dios está allí para darte la gloria y la honra siempre, por los siglos de los siglos. Él va a estar ahí siempre para levantarte, siempre y cuando tú te arrepientas de todo lo malo que hiciste, siempre y cuando tú te arrepientas del mal camino que escogiste tú, no Dios te lo dio, escogiste tú. Porque hay muchas veces que nosotros escogemos nuestros malos caminos, quizás por imprudencia, quizás por no saber, quizás por no escudriñar, quizás por no saber escuchar. Tomamos decisiones apresuradas cuando muchas veces vienen las lamentaciones a futuro. Y esas lamentaciones lamentablemente no solamente vienen acarreadas a nuestras vidas, sino que vienen acarreadas a nuestros seres queridos, a nuestros hijos. Por eso dice que esta maldición irá de generación en generación hasta la tercera y cuarta generación. Por eso que muchas veces sus hijos están en maldición. Por el error de nosotros en la vida antigua. Pero es aquí donde ellos tienen que romper también esa maldición. Buscar del Señor para que su descendencia no lleve arrastrando estas maldiciones. Por eso que hay que inculcar a nuestros hijos, inculcar a las esposas, inculcar a los esposos, a los padres, a todos los familiares, que Cristo viene, que Cristo ama, Cristo cambia, Cristo transforma, Cristo es el único, no hay nadie más después de Él. Él es el Redentor, Él es el que nos transformó, nos cambió. Y a su nombre, dile alabanza al Señor porque Él vive. Versículo 5. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo, que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Amada iglesia, usted que se preocupa, ahí está la palabra. De que, ¿qué voy a comer esta semana? No tengo alimentos en la nevera. ¿Qué voy a hacer, Señor? No tengo trabajo. Y ahora, Padre, ¿cómo me voy a alimentar? Señor, tengo esta deuda, ¿qué hago? No tengo dinero. Tranquilo, te dice el Señor. No te preocupes. Confía en Él. Él trae el sustento a su mesa. Él es el quien provee. Él es el que te va a dar el trabajo, quizás. Ya no quiere que sigas en ese lugar, quizás quiere darte algo mejor. Porque muchas veces nosotros no sabemos el proceso de Dios que quiere en nuestras vidas. Quizás queremos, como vuelvo y repito, queremos tomar el proceso a nuestra manera, pero el proceso de Dios en nuestra vida es otro.
Él quiere algo mejor para usted y para mí. Quizás quiere un trabajo mejor para ti. ¿Sí? Porque Él hace las cosas como Él quiere, no como nosotros queremos. Nos muestra que Él establece la autoridad absoluta de Jehová como el único creador del cielo, imagínate, y la tierra. El aliento de vida, fundamentando su soberanía antes de prometer al Mesías, imagínate, como luz y libertador. También nos destaca a Dios como el sustentador universal que da vida y justicia y esperanza. ¿Sí? Él es el único, el que da justicia y esperanza. Él es el que nos alimenta, amada iglesia. Él es nuestro sustentador. Lo que no puede haber otro, vuelvo y repito, no puede haber otro en nuestra vida. Cuando usted está en el camino del Señor, Él es quien tiene que proveer. Solamente clámele a Él. Clame a Él. Pídale a Él. Póstrese a Él y Él va a complacer las peticiones suyas, amada iglesia. Porque Él no es, Él no puede mentir, Él no puede echarse hacia atrás sobre sus mandamientos, sobre su escritura, amada iglesia. Él no puede echarse hacia atrás. Todo lo que está escrito tiene que cumplirse, amada iglesia. Siempre y cuando usted viva en santidad, siempre y cuando usted vive en obediencia, siempre y cuando usted vive en la búsqueda con el Señor, las provisiones van a venir a su vida. Las provisiones van a llegar a la amada iglesia a su vida. Las dificultades van a desaparecer, los problemas se van a ir, se van a desbaratar. Porque usted está siempre y cuando viviendo y pensando en que Dios va a ayudarlo. Da su nombre. Versículo de soporte, Salmo 102, 25. Salmo 102, 25 dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos, son obras de tus manos. ¿Qué podemos entender? Que desde un principio Dios fundó la tierra. Él lo hizo como Él quiso, amada iglesia. Todo eso es de Él, nada es nuestro. Porque Él lo hizo para Él. Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Aquí viene algo interesante. Las cosas que hay en los cielos y las cosas que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean demonios, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amada iglesia, hay cosas que verdaderamente no hemos visto, sí, pero lo creemos por la palabra. La Biblia dice que arriba hay un reino de los cielos y que ese reino nos va a estar esperando para el día cuando Cristo venga a recoger a su iglesia. No lo hemos visto, sí, ¿verdad? Pero tenemos que creer por la Escritura. Por eso dice la Escritura, dice que hay cosas visibles que hemos visto, pero también hay invisibles que no las hemos visto. Pero la creemos que vamos a estar un día en ese lugar. Amén. Amén. ¿Cuántos creen que un día vamos a estar en ese lugar? ¿Cuántos creen que vamos a estarnos gozando en las bodas del Cordero? Que a su nombre. Y eso es lo que Jesús trata de hacer entender, que tenemos que creer en Él. Que no tenemos que botar la toalla, no. Tenemos que avanzar sin importar el proceso. Sin importar que el camino tenga piedra. Sin importar que el camino haya espino. No importa. Allí hay que pasar ese camino. Hay que buscar la forma. No nos mantengamos allí parados allí sin decir, ya no puedo avanzar. No, yo puedo avanzar. Yo puedo lograr traspasar este camino de dificultades. Sí lo puedo hacer. Jesucristo lo hizo. Yo también lo puedo hacer, Señor, porque yo sigo tus pasos, Padre. Y eso es lo que Cristo quiere, que sigamos los pasos de Él. Pero muchos no seguimos los pasos. Seguimos los pasos de otros, pero no los de Jesús. Seguimos los pasos de Dios, pero no de Él. Seguimos los pasos de otro Dios falso, pero no de Jesucristo. Y a su nombre.
Hechos 17:25. Ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Sí? Dios no necesita de usted y de mí. Nosotros necesitamos de Él. Hay muchos que piensan que nosotros podemos hacerle berrinche a Dios. Hay muchos que pensamos que nosotros podemos dejar a Dios y cogerlo cuando nosotros queremos. Oigan, Dios no necesita de usted. Nosotros necesitamos de su poder, de su gloria, de su honra, de su gracia. Nosotros necesitamos de Él porque sin Él no somos nada. Nada. Amada iglesia, antes de conocer a Cristo, ¿quiénes éramos? Nada. Pero cuando conoció usted a Jesucristo, su vida fue transformada, su vida fue cambiada. No con el propósito suyo, sino con el propósito de Dios y el fundamento de que usted sirva a otros que necesiten. Ese fue el propósito de Jesús también en la tierra. Y a su nombre. Porque Él da aliento, pues Él es quien da, dice, a todos vida y aliento a todas las cosas. No hay aquí nadie quien nos pueda dar ese aliento y esa vida sobre todas las cosas. El único Jesús es quien da ese aliento. El aliento de vida, la paz, la armonía, la esperanza de que podamos tener en Él. Mientras estemos sujetos de Él, apartados de Él, nada somos, dice la Escritura. Pero cuando estamos con Él, entonces va a ser algo muy diferente, porque sabemos en que quién nos protege, sabemos en que quién está agarrado de la mano con nosotros, sabemos que Él no nos va a abandonar, sabemos que Él va a estar allí en el momento de la prueba, aunque a veces le fallemos, Él va a estar allí, esperando que te arrepientas, porque Él es bueno. Por eso digo que Él es un Dios de amor, pero también no nos confundamos, porque también dice la Escritura que Él es consumador. Porque a veces muchos pensamos que porque Dios es amor, tenemos que hacerle toda cosa mala a Dios. Cuando Dios también a veces se cansa y Él es fuego consumidor. Y a su nombre. Hay muchos que no están ya en esta tierra porque se apartaron, porque se fueron, porque vituperaron de Dios, porque no quisieron saber más de Él. Y llegó su tiempo, imagínense. ¿Qué pasó con estas almas? ¿Dónde estarán hoy en día? En el fuego, imagínense. Pidiendo una oportunidad ahora en este tiempo, cuando Dios se las pudo dar. ¿Cuántas veces se las dio? Y no quisieron aprovechar. Por eso dice la Escritura que mientras hay vida, hay esperanza, dice el Señor. Hay vida y esperanza. Por eso ahora que estamos usted y yo en el camino, tenemos esta vida, aprovechémosla. No aprovechémosla para hacer cosas terrenales del mundo. No, aprovechémosla para el Señor. Aprovechémosla estudiando, aprovechémosla predicando, aprovechémosla cantando las alabanzas al Señor. Sí, aprovechémosla para algo bueno. Por eso la Biblia dice que para todo hay tiempo. Y para todo va a haber su tiempo. Pero primero aprovechemos las cosas para Dios. ¿A dónde usted vio que Jesucristo tuvo descanso? Jesucristo se fue a algún lado, a algún lugar, se fue a las playas, se fue a Quito, a algún lado, se fue. Se fue a los desfiles, a ver un rato, a desfilar. A ningún lado. Jesucristo estuvo allí en todo tiempo. Él ahí, sin importar nada, hasta el día que le tocó su muerte, amada iglesia. Nunca tuvo una diversión como usted y yo lo tenemos. Por lo menos nosotros fin de semana nos vamos quizás por ahí a algún lado a divertirnos sanamente, pues no, a comer con nuestra familia. Pero Jesucristo no tuvo eso. Él no vino aquí a hacer eso. Usted tiene este privilegio ahora, por eso que dice que Él nos dio la gracia. Y esa gracia viene agarrado de eso, que usted tiene ese privilegio ahora. Mire, no desaprovechemos estas cosas que Jesús dio para nuestra vida. Más bien aprovechémoslas para nuestro caminar en las cosas del Señor.
Y a su nombre. Versículo 6, amada iglesia. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Sabemos que Dios nos ha puesto, mira, y el pacto se llama Jesucristo. Y por ese pacto nos ha puesto por luz en las naciones. Usted y yo ya no somos más tinieblas, somos luz. Somos resplandecientes con los de afuera. Pues por lo tanto, como dije antes, tenemos que dar el ejemplo. La profecía mesiánica que habló Isaías describe la misión del siervo de Jehová, Jesucristo. Mire, Dios afirma haber llamado a este siervo en justicia para actuar ¿qué? Como un pacto. ¿Cuál fue el pacto? El mediador, Jesucristo. ¿Para qué? Para el pueblo traer luz a las naciones, para abrir los ojos espirituales, amada iglesia, para liberar a los cautivos de la oscuridad. También este versículo nos puede explicar, amada iglesia, de que la salvación no solo es para Israel, sino se extiende, mira, hacia todo en la humanidad. Nos insta a ser instrumentos de Dios para poder así liberar a los cautivos, mira, a los presos espiritualmente, ciegos de la ignorancia y del pecado. Porque eso es lo que hoy en día hay bastante afuera en este mundo. Ciegos de la ignorancia y del pecado. Uy, pero ¿cómo va a decir esas palabras? ¿Sí? Eso era usted y yo antes. Ignorante, ciego del pecado. No veíamos, no sabíamos, sí, hacíamos lo que queríamos, vivíamos como queríamos a nuestra manera, pensábamos que estábamos bien, pero no era así. Cuando Cristo llegó, pudimos ver claramente, salieron nuestras vendas de nuestros ojos y pudimos darnos cuenta que ahora lo que vemos afuera, lo que ellos hacen, o nosotros lo vemos como, wow, eso hacía yo, ¿verdad? Al que toma, usted lo ve, hasta asco, repugnancia da ahora. A mí me pasa, no sé a usted. Al que hace el pecado uno lo ve con repugnancia. Yo también hacía eso, Señor. Se puede dar cuenta ahora de que usted es nuevo en Cristo. Se puede dar cuenta de que tuvo esa oportunidad del cambio, de la esperanza, de la restauración. Imagínese, amada iglesia. Pero esto es lo que Jesucristo quiere que el pueblo del Señor comparta. Esto es lo que Jesucristo quiere que usted y yo compartamos a aquellos que necesitan. Aquellos que están olvidados. Aquellos que están indispuestos en las calles, mendigando. Aquellos que están en las drogas, en las esquinas. Aún a los ladrones. Aquellos que asesinan, amada iglesia. Quizás a veces nosotros vemos a un delincuente, a un ladrón, y le decimos, este no tiene salvación. Y más bien nosotros tenemos que decirle, Señor, ten misericordia por este varón. Que un día conozca de ti, Señor, para que sea transformado así como me trajiste a mí. No tenemos compasión con esta gente. Miramos por debajo de los hombros a esta gente. Porque a veces está metido en las iglesias, sí, el orgullo. Está metido esto en las iglesias. Orgullosos. Porque son, entre comillas, evangélicos. Pero no viven la voluntad del Señor. Amarás al Señor como a ti mismo. No lo hacemos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No lo hacemos. Pero si decimos amén. Sí, Señor. Yo te amo, yo te quiero. Pero va un vagabundo por ahí. Apesta. Te pide una moneda, le das un centavo. Miserable. Quizás cómprale un alimento, cómprale una tarrina de comida. Y así somos muchos cristianos, amada iglesia. Porque yo he visto, le digo, hay cristianos miserables que no quieren ayudar. Van a ir a la mesa y, mesero, sáqueme este hombre de aquí, mire que está molestando.
y no sabes que puede ser el mismo Jesucristo que está transformado. Y va a ver cuál es el cambio pues, que ha hecho Él en tu vida. ¿Sí? Esto ha pasado, amada iglesia. Y esto va a pasar en el día de juicio, donde muchos caerán para atrás. Cuando les presente ahí por la pantalla, mira quién eres. Por eso el Señor dice en su palabra, y Él no se puede equivocar, donde dice la palabra, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque muchos estarán ahí, dice el Señor. Señor, pero si yo profeticé en tu nombre, sí, tú profetizabas en mi nombre. ¿Pero en qué nombre profetizabas? En el nombre de Jesús. Ah, pero no era en tu nombre. Señor, yo sanaba a los enfermos. Sí, tú sanabas, ¿en qué nombre? En el nombre de Jesús. Sí, no era tu nombre, era en el mío. Porque tú eras desleal, eras malo, eras mentiroso, andabas con otra mujer y no con la tuya. Así pasará, amada iglesia, en aquel día. Con muchos pastores, ancianos, predicadores, con muchos, con la iglesia entera. Entonces pensamos que estamos bien, tapaditos, amada iglesia, porque nos paramos atrás de un púlpito. No, Él lo conoce todo. ¿Usted cree que si estuviéramos en pecado, nos pararíamos acá al frente? A mí me diera vergüenza pararme al frente. Porque el Señor es el que me ve, el Señor es el que me visualiza, Él sabe todo de mi vida. Y no puedo pararme así, suciamente, delante de Él. Por eso que cuando se pare usted, cualquiera, aquí adelante, amada iglesia, prepárese. Prepárese para Dios. No se contamine, que su voz no se contamine, como dije en la alabanza. Que no se contamine su ojo, que no se contamine su corazón, que no se contamine sus manos, su pensamiento para el Señor. Manténgase fiel a Él, para que cuando usted esté aquí delante de Él, Él lo pueda ver con amor. Él lo pueda ver con gozo y diga, este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y a su nombre, alábele a Cristo porque Él vive. Versículo de soporte, Hechos 13:47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Te has puesto hasta lo último de la tierra para salvación. Depende de ti, de que lleves el evangelio. Ya Jesucristo hizo su parte. Ahora depende de usted y de mí, de que sigamos el proceso de Él. Juan 8:12, otra vez Jesús. Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, amada iglesia. Eso es para el que le sigue, para el que quiere cambiar, para el que quiere buscar de Dios, para el que no seguirá en tinieblas toda su vida, así esté dentro de la congregación. Pero para el que no, va a estar en luz. Y a su nombre. Versículo 7. Para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas, amada iglesia. La misión libertadora, le he puesto este versículo. Esta misión del siervo de Dios Jesús, mire, era traer liberación espiritual y física. Significa abrir los ojos a la verdad. ¿Sacar qué? Sacar a las personas de las cárceles del pecado, la oscuridad y la desesperación que el mundo tiene hoy en día. Esa desesperación que hoy en día el mundo tiene, que no tiene a Cristo, solo puede uno sacársela y se llama Jesucristo. Por eso que este versículo alude a la ¿qué? A la liberación del exilio babilónico. Pero representa principalmente ¿qué? La redención espiritual, donde la prisión es el cautiverio del pecado.
esta gente fue en cautiverio allá a Babilonia. ¿Por qué? Por el pecado. Y eso es lo que te hace cautivo hoy en día, el pecado en la tierra. Pero si tú te apartas de aquello, ya no vas a ser cautivo, vas a ser libre. Pero hoy en día hay muchos que todavía siguen presos dentro de las congregaciones, siguen cautivos en el pecado, porque no han dejado su viejo hombre. Sigue aún parte de ese viejo hombre dentro de ustedes. Y esto pasa en muchas congregaciones. En resumen, es un mensaje de esperanza activa, donde Dios actúa ¿para qué? Para transformar la vida de aquellos atrapados en la oscuridad. Porque usted y yo estábamos atrapados allá afuera. ¿Sí? Allá estábamos atrapados. Pero vino Él al rescate. Él nos rescató. Lucas 14, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Él nos ungió para dar buenas nuevas a los pobres. No nos ungió para estar sentados, no nos ungió para quedarnos ahí indispuestos, no, nos ungió para ser buenos, para dar las buenas nuevas a los pobres. También dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Sí, Dios también le dio el privilegio a usted y a mí para sanar. Que usted no lo haga porque usted no cree en el poder de Jesucristo. También nos llevó a pregonar libertad a los cautivos y a la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el evangelio en el año agradable del Señor. Todo esto Dios nos dio para que usted y yo hagamos. Usted también puede sanar a alguien, usted también puede echar fuera demonios, pero lo interesante aquí es que usted tenga una vida en santidad delante del Señor, para que usted pueda estar 100% cargado del Espíritu y del poder de Dios, para poder echar todo fuera demonios. Porque cada demonio tiene un rango, ¿sabía usted? Y si el rango suyo no está por encima de ese demonio, usted no va a poder echarlo. Por eso que es necesario de que su rango sea el Espíritu Santo siempre dentro de su vida. Ese rango nadie más lo puede traspasar. Ningún demonio puede traspasar ese rango. Por eso es que cuando hay personas que están llenos del poder del Espíritu de Dios, cuando el enemigo solamente con mirarlo sin traerlo acá, se va de ese cuerpo. Porque dice, no, ahí no me lleves, yo no quiero ir allá, no quiero ir donde ese pastor, no quiero ir ahí. Porque él sabe que lo va a sacar de ese cuerpo. Porque es un rango menos que el que él tiene. Ya su nombre. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Sí, él participó como usted y yo, así como de sangre. Eso dice la Escritura. Por eso dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó, dice Jesús, ¿de qué? De lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que se llama el diablo. Podemos entender, mira, que Jesús se hizo humano, 100% humano, amada iglesia, en forma humana. ¿Para qué? Para destruir, anular, quebrantar, desarmar el imperio de la muerte, amada iglesia. ¿Para qué? Porque por medio de Jesús Él sea venciendo a la muerte e ir a pedir las llaves de la muerte. Es su nombre. Amada iglesia, Jesús al vencer la muerte elimina también, podemos ver, el temor a la muerte, que mantenía a la humanidad en la esclavitud toda su vida. Porque teníamos miedo a la muerte. Cuando usted y yo no teníamos a Cristo, teníamos miedo a la muerte. Que en cualquier momento nos íbamos a morir. Y decíamos, nos vamos de este lugar. Pero vemos que Pablo nos muestra claramente donde dice que para él el morir era ganancia. Entonces podemos ver la lógica aquí de que Pablo pudo entender que Jesucristo se llevó el temor de la muerte. Ya nosotros no debemos de temerle a la muerte, que sí la vamos a tener un día,
al propósito de Dios para con cada uno de nosotros, sí. Pero no tenemos que temerle. Por eso Pablo dijo, para mí el morir era ganancia ahora, porque ahora yo creo en Dios y que si mientras más pronto me voy, mejor estoy con Él. Esa era la alegría de Pablo. Y esa es la alegría que tiene que tener usted y yo, sin importar la edad que tengamos. No importa que seamos jóvenes, niños, no importa. La alegría de nosotros es que nos vamos a encontrar con Él arriba en el reino de los cielos. Pero hay muchos que sin importar a veces dicen, ay, que yo estoy joven, yo no puedo morir, me falta mucho por completar. No, usted no es el dueño de su vida, la vida suya le pertenece a Cristo. Por tanto, Cristo decide el día que usted parta de esta tierra, alabado sea el Señor. Alábele a Cristo porque Él vive. Versículo 8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. Como capítulo tenemos este versículo, la gloria exclusiva de Dios. Dios establece, amada iglesia, en este versículo el plan de salvación y es para su gloria. Él no la hace con nadie, sino la gloria solamente es de Él. Por eso dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, dice el Señor, ni mi alabanza a escultura. ¿Por qué? Porque la gloria se la lleva solo Él. ¿Qué significa? Que Dios no comparte, amada iglesia, su honra con nadie. Reconocimiento, alabanza con ídolos, personas. Mira, ahí también podemos ver personas, imágenes. Dice que la monolatría es adoración a un solo Dios. Tenemos que adorar a uno solo. Por esto que este pueblo, amada iglesia, adoraba imágenes, ídolos. Y esto a Dios lo aborrecía. Por eso Dios permitió que ellos vayan al exilio para escoger un nuevo pueblo, un pueblo en santidad, un pueblo listo, un pueblo limpio, un pueblo verdadero, que lo honre, que lo ame, que lo glorifique a Él, porque todo es para Él, todo se mueve por Él. El vínculo de su vida aquí es por Él. Nada, no, usted se mueve alrededor de Dios, no. Dios se mueve alrededor de cada uno de nosotros. Y a su nombre. Es una advertencia también, amada iglesia, contra la arrogancia humana y la tendencia a dar créditos a otros por las obras que solo Dios puede realizar. Porque usted y yo antes dábamos la tendencia de darle este privilegio a otros en antes. Adorábamos imágenes y decíamos que por ellos estamos bien. Y eso Dios lo veía mal en nuestras vidas. Por eso dice la Escritura. Por eso dice que este versículo asegura que, a diferencia de los ídolos inútiles, porque eran ídolos inútiles en aquel tiempo, aunque nosotros pensábamos que nos curaban, pensábamos que nos llevaban una vida mejor, íbamos allá y le sobábamos la mano en el piecito, en la manito, en la cabecita, y nos poníamos donde nos dolía, ¿verdad? Y decíamos, sáname, Señor. Qué ignorante éramos, ¿no es cierto? Pero de allí nos sacó el Señor. Yo me acuerdo que era pequeño, como la edad de mi hijo, un poquito más, y mi papá me alzaba así para que le toque el piecito a una de esas imágenes. Súbate, mijito, dice, y ponte la manito donde te duele. Y yo, como era criatura, no me sobaba. Imagínense. Y a veces te sanaba. Sí, pero era Dios. Era el diablo para que lo sigas adorando, para que sigas yendo, para que le sigas sobando, para que sigas creyendo que Él también tiene poder. Alabado sea el Señor. Pero el poder de Él no es inigualable como el poder de Dios. El poder de Dios es eterno, es inigualable, el único y verdadero. Alabado sea el Señor. A su nombre. Mira lo que dice el versículo de soporte, Isaías 48:11. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no daré a otro. Dios mismo, Él 100% Dios, Él mismo bajó a la tierra.
Él mismo dice, por eso, para que no sea mancillado mi nombre, sino que Él mismo, por medio de su Hijo, en carne, humano, 100% hombre, 100% Dios, Él vino a esta tierra para morir por usted y por mí, por los pecados, para salvarnos, para limpiarnos, para darnos una esperanza, para darnos vida y vida en abundancia. Por eso dice, mi honra no la daré a nadie o a otro, para que otro diga, ay, si yo morí por ellos, Señor. No, Dios fue el único. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Mira, porque de Él y por Él y para Él. ¿Qué te está diciendo? Que todo es de Él. Todo lo que Él hizo es de Él. Ahí no hay nadie más. Ahí no está poniendo otra persona, no. Todo es de Él. Y todo lo hizo Él. Para que solo tú lo glorifiques a Él. Para que solo tú lo alabes a Él. Y la gloria no puede ser compartida ni aún ni con tu hijo, ni con tu esposo, ni con tu esposa, sino solamente la gloria sea dada al único Dios y verdadero que se llama Jesucristo. Para eso Dios habla. Apocalipsis 4:11 también dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todo fue por la voluntad de Dios. ¿Pero para qué? Para nosotros darnos una esperanza, para darnos una salvación, para que salgamos de ahí donde estábamos cautivos, presos, y ahora ser nuevos en Cristo. Amada iglesia, debemos seguir a Jesús como el ejemplo que nos ha dejado por medio de su palabra, oponiéndonos a actitudes de egoísmo y de vanidades que muchas veces están en nuestra vida, que perturba y destruye, amada iglesia, la vida y a la iglesia. La iglesia somos nosotros. Quienes son humildes, amada iglesia, óigalo bien, no buscan su propio beneficio, sino que la oportunidad más bien de servir a ¿quién? A los demás. Comenzando por ¿dónde? Comenzando por nuestra familia espiritual. ¿En qué? En poder ver las necesidades que están pasando muchos de ellos. Desde ahí empieza. De que usted vea las necesidades de su hermano. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que necesita para ayudarlo? Sin importar lo económico, sin importar el precio, sino que usted ayúdele. Porque el quien le va a pagar no es ella ni él. El quien le va a pagar es Dios. Y dice la Escritura que Él paga el 100 por uno. Alabado sea el Señor. Él no le paga como a usted le da. Él paga mucho más. Alabado sea el Señor. Su palabra también dice que Él no es deudor de nadie. Por lo tanto, por lo que usted ha hecho, Dios le va a proveer y a devolver a un triplicado de lo que usted le dio a su hermano, lo ayudó y a su nombre. Y esto es lo que el Señor quiere en la humillación, la humildad en nosotros como pueblo del Señor. Y el ser humilde califica todas estas cualidades. El ser humilde no es solamente fingir en una silla y estar así. Eso no es humildad. Porque muchos pensamos que la humildad es esa, de estar en una silla. Hermano, hola. Eso no es humildad. Eso se llama hipocresía. Hacer saber al pueblo que estás tratando de hacerle pensar que eres humilde, eres sencillo. Esa no es la humildad de Dios. La humildad de Dios se refleja en tu ayuda, en lo que tú haces, en el proceso de tu vida espiritual. Por eso dice la Escritura que por los frutos os conoceréis, dice el Señor. Pero si no hay frutos en tu vida, ¿qué clase de humildad tienes? Una humildad fingida, una humildad de a mentiras. No hay esa humildad en tu vida. Por más que predique, por más que diga, acá adelante yo soy esto, este otro, pero no eres humilde. Y a su nombre. Dale alabanza al Señor porque Él vive. El último versículo, amada iglesia, 9. Ya para terminar, hermanos.
Dice, he aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. Yo las haré notorias. ¿Sí? Aquí nos habla en la Escritura que se han cumplido muchas cosas anteriormente, primera. Pero también dice Dios que Él anuncia también para el futuro muchas cosas que se van a venir. Y que nos pone sobre aviso a usted y a mí, para que no caigamos en el pecado y en la tentación. Y vayamos a acarrear eso que está en el futuro para nuestra vida. Porque lo que hay en el futuro para nuestra vida son grandes cosas duras y feas, amada iglesia, que usted no va a querer estar en ese tiempo. Por eso el Señor hace de una vez la Escritura por el medio de la profecía, de una vez para que el pueblo se vaya enterando de lo que va a ver en adelante, más adelante. Y vaya sabiendo que no todo terminó ahí, sino que el proceso sigue hasta cuando Cristo venga. ¿Qué quiere decir a la iglesia? Que no ha terminado el momento de que usted aceptó a Cristo, terminó todo allí. No, el proceso donde recién avanza, el proceso donde recién comienza en su vida espiritual con el Señor. Porque ahí es donde va a ver las necesidades, ahí es donde usted va a palpar las consecuencias, ahí es donde usted va a palpar el problema en el camino del Señor. Es su nombre. Por eso la iglesia declara la soberanía de Dios este versículo, al afirmar que las profecías pasadas se han cumplido y anuncia cosas nuevas, restauración, redención, antes de que suceda. Pero ¿qué pasa? ¿Qué significa esto? De que Dios tiene el control total, amada iglesia, de todo en nuestra vida. Él tiene el total completo. El tiempo de Él es fiel a sus promesas y trae un nuevo comienzo a nuestra vida. Porque eso es lo que Él quiere de nosotros, un nuevo comienzo. Porque cuando usted salió del pasado, cuando viene a Cristo, es un nuevo comienzo. Es un nuevo proceso a su vida. Porque Él es nuestro Padre. Algo que nadie esperaba. Usted y yo no lo esperábamos. Algo que nadie esperaba. La salvación por gracia. Por eso este versículo invita al pueblo a confiar en que Dios está trabajando constantemente, mira, generando nuevos comienzos y bendiciones para nuestra vida. ¿Y dónde cree que están esos nuevos comienzos y esas bendiciones para nuestra vida? A ver. ¿Qué dijo Él cuando se fue? Voy a preparar ¿qué? Moradas. Por eso, amada iglesia, hay muchos que hacemos los tesoros aquí abajo en la tierra. Hay muchos que pensamos que aquí la plata y todo es aquí en la tierra. Hacemos tesoros, trabajamos bastante, tratar de conseguir más dinero, ahorrar, guardar. Cuando, amada iglesia, ese tesoro no vale aquí en la tierra. La Biblia dice clara, hacéis tesoros arriba en el reino de los cielos, porque aquí el hollín y corrompe, amada iglesia, el ladrón hurta. Por eso que muchos a veces nos cansamos, nos matamos trabajando, haciendo tesoros aquí, haciendo 2, 3 casas, teniendo, amada iglesia, pensando que aquí es que hace el tesoro. El tesoro es arriba, amada iglesia, el que usted tiene que hacer. Mande su platita para arriba. Pero ¿cómo es eso, anciano? ¿Cómo voy a mandar la plata para arriba? Con la plata que usted tiene, haga buenas obras, pues. Dele al que necesita. Ve al afligido, al caído, al que no tiene una comida en su casa, al que se ha quedado sin trabajo. Ya le voy llevando una canastita a mi hermano. No tengo que estar comenzando a decir a los demás, vamos recogiendo, no, yo mismo lo hago. Ahí se ve, pues, es el verdadero cristiano. No esperar recoger entre todos, no. Cada quien como disponga en su corazón. Por eso dice la Escritura, Pablo puede decir que dé cada quien como disponga su corazón, dijo, con el diezmo. Porque también vemos hoy en día que el diezmo también es una parte de lucro en las iglesias. Pero no es que porque ya no tenemos que dar el diezmo, ya no lo damos. Pablo dijo, demos ahora conforme a nuestro corazón. Pero si nuestro corazón es dar una moneda de $1, lastimosamente, amada iglesia, somos miserables. Sí, hay que decirlo.
Estoy de acuerdo para el que no tenga, para la viuda, para el necesitado. Sí, hay muchos que no tienen, están pasando. Pero hay personas que sí tienen dinero, hay personas que sí han trabajado, amada iglesia, y prefieren gastarlas en otras cosas. A veces prefieren gastarlas con sus hijos mundanos, ayudándolos a sus hijos, amada iglesia, que andan haciendo el pecado, revolcándose en la lascivia, revolcándose en el pecado, pero a ellos sí los apoyan. Y ustedes piensan que eso está bien delante de Dios, de que su dinero, que es bendecido por Dios, que Dios se los da, y usted se los da a sus hijos que andan revolcándose en el pecado. Yo no creía tampoco eso. Yo también pensaba que estaba bien haciendo eso, pero no es así. Ese dinero es mal venido. ¿Y qué pasa? Ahí donde viene el Señor y le cierra la llave de las bendiciones en su vida. Y ahí donde usted dice, ay, ¿qué me pasa? No veo que me está llegando, no, como en antes era bendecido, ya no sé qué. No sabe. Sígale apoyando a su hijo sin vergüenza, dándole la plata para que vaya haciendo lo malo. Sígale dando plata, sígale ayudando. Aunque parece duro, sí, es verdad, es duro. Pero de todo eso el Señor te va a dar cuenta. Porque el Señor quiere que tu hijo se arrepienta de corazón. O tu hija, tu familia, yo no sé. Y eso quiere el Señor. Porque sí, hoy en día lo que hay, bastantes cristianos, pero alcahuete en las iglesias. Alcahuetean a sus hijos, más iglesia, alcahuetean a los hijos. Dejamos que nuestros hijos nos controlen. Dejamos que nuestros hijos hagan lo que ellos quieren. Esto está pasando en muchas congregaciones, hermano. Y si usted va por ese camino, acuérdese un día de mí que Dios le va a pedir cuenta arriba por cómo usted crió a su hijo. Y por eso también se va a quedar. Ay, tanto así. Sí. Y es que a veces muchos cristianos decimos, ay, es que yo no puedo ser así. O sea, usted es más que Dios. Usted es más amor que Dios. Usted, ¿cómo puedo determinar esta palabra? Contra amor, qué sé yo, 100% amor que Dios. Porque si Dios es amor, usted le gana a Dios de amor, pues. Sí, pues. Porque que hay personas que dicen, es que yo tengo que ayudarlo, es que yo no puedo ser así. ¿Cómo voy a dejar a mi hijo? Tengo que ayudarlo. Y toma, 60, 80 dólares, 100 dólares, para que siga lo malo. Y en la iglesia, 50 centavos, $1. Pero bendíceme, Señor. Bendíceme, Padre. Le lloras, le imploras aquí. Te desgargantas. Y quieres que te bendiga, ¿no? Es duro. Yo también lo viví, Señor. Yo también lo viví. Da su nombre. Versículo de soporte en la iglesia. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todas son nuevas. Isaías 48:3-6 dice, pero lo que pasó ya antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro y barra, mira quién es Dios, duro y barra de hierro, tú servís, y tu frente de bronce. Te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera, te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no lo sabías. Ahora te has venido a empapar de cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Pero ¿cómo pudiste empaparte y saber? Por medio de la Escritura. Porque antes no la teníamos, no sabíamos, pero ahora la tenemos y podemos saber por medio de ella. Conclusión, amada iglesia, en esta mañana, este es un mensaje central para la iglesia. Servimos a un Dios de esperanza, que aunque nos encontramos rotos, sin fuerza, afligidos,
Él no nos descarga. Al contrario, nos recibe tal como estamos para así Él poder glorificarse en la transformación que nos hace haciéndonos nuevos en Cristo Jesús. Reconociendo, mira, amada iglesia, que no es con nuestra propia fuerza, hay que entender esto, sino con las de Dios, respetando y amando su palabra para así, como dijo Pablo, un día llegar a ser el varón perfecto. Amén. Que la paz del Señor esté con nosotros. Alabado sea el Señor.